Bueno, estamos con el doctor Velázquez Ibarra. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Bueno, yo sé que usted fue un torturado por las Fuerzas Armadas, pero ¿por qué Clorinda, no? El acto, ¿por qué su presencia en el acto de Clorinda? Bueno, a mí en realidad, en primer lugar voy a aclarar, yo he trabajado todos estos años de mi vida, los últimos años, a partir de haber sido testigo de cargo en el juicio de la Junta Comandante, el único de Formosa que me convocó el entonces presidente Alfonsín, en tratar de reconstruir la historia de Formosa, que siempre Formosa a nivel nacional está marginada y es objeto incluso de discriminación. Esto es triste, pero hay que decirlo y es así. Y no quiero reconstruir esa historia a partir de mi tragedia personal, sino teniendo una cosmovisión de lo que ocurrió, por qué ocurrió, para qué se hizo el golpe de Estado, en fin. No es porque algunos militares se levantaron un día loquitos y empezaron a secuestrar, matar y asesinar. Fue algo mucho más perverso, más planificado, y las consecuencias lo tenemos aún en el día hoy. Y lo que más me preocupa, la verdad, es una juventud despojada de todo ideal, una juventud sin utopía, una juventud que encuentra en la droga o en el alcohol, en otro tipo el aliciente para seguir viviendo, muy distinta a la generación nuestra, que con acierto, la generación nuestra con acierto, con errores, teníamos ideales, queríamos cambiar el mundo para algo mejor. Lamentablemente hoy la droga se está llevando más jóvenes que todo lo que se llevó la represión o todo lo que se llevó esa lucha entre hermanos de esa época. En Clorinda a mí me une una particular relación. Yo prácticamente me inicié profesionalmente en esta ciudad, y acá quiero hacer un reconocimiento que nunca me voy a cansar de repetir a la invalorable ayuda del compañero Basilio Pérez. Tengo entendido que en este momento está enfermo. Quería saludarle a la hija, no la pude ver. Al compañero y amigo Borsit, y también a otra persona que no sé qué actividad hace en este momento, que Macorito, los tres que eran dirigentes entonces del Centro Empleado de Comercio, el sindicato más importante de Clorinda. Sigue siendo. Y que nos abrieron las puertas del sindicato para trabajar en Clorinda. En ese momento compartimos un estudio jurídico con el doctor Vicente Joga y hicimos de Clorinda un lugar común donde veníamos 2 o 3 veces a la semana, donde literalmente en épocas muy difíciles era un peronismo. El peronismo obviamente en el gobierno de la NUCE no tenía ninguna perspectiva de poder, ni mucho menos. Era la época de los peronistas pobres, de los peronistas que sufríamos, de los peronistas que nos ayudamos entre nosotros. Esa solidaridad que también la represión después lo rompió, tal como lo explicaba el amigo y compañero Orué perfectamente bien en su discurso, porque el objetivo, entre otros, de la represión fue domesticar, disciplinar a la sociedad civil en su conjunto, como si fuéramos realmente unos discapacitados mentales. Ellos eran nuestros curadores y los depositarios, aparte de la fe cristiana y occidental, como decían, eran los depositarios de la reserva moral de la patria. Obviamente esto está comprobado por las trágicas consecuencias en todos los planos de que no fue así, ni mucho menos. Y en Clorinda, insisto, hemos pasado años de militancia con el compañero Basilio Pérez, donde recorríamos en rutas que no estaban pavimentadas, tampoco estaba pavimentada la ruta Formosa, con el compañero ya fallecido, Orlando Orellana, que para mí fue el dirigente gremial más notable que tuvimos, con otro compañero actualmente desaparecido, que era dirigente gremial de la DGI, el compañero Fabián Oviedo, que también tenía su afecto y su origen en Clorinda. Así que me une una relación muy especial y que es lo que impidió que hoy pudiera hablar, porque, repito, como te decía fuera de cámara, me produce un estado de regresión que me impide continuar con la charla, ¿no? Doctor, por último, está más vigente que nunca, por lo menos para mí, les pido su opinión, las palabras del fiscal Estracera, que hizo propias nunca más, ¿no? Sí. Sin ninguna duda, el nunca más es una expresión que el fiscal Estracera, repito, yo fui testigo de cargo contra los comandantes en jefe, así que estuve hablando con él, y que tengo bien presente cuando me dijo que, de acuerdo a la información que él tenía,
En Formosa la represión cualitativamente, atento que no había ocurrido absolutamente ningún hecho de subversión, era superior a la de Tucumán, lo que en ese momento, estamos hablando del año 85, no era fácil brindar testimonio, ni mucho menos, eso también lo recordaba Orué en su discurso. Me pareció raro, pero cuando me puse a profundizar en la cuestión, efectivamente, en Formosa, el general Colombo, como jefe de una asociación ilícita, realmente inventó la subversión como una necesidad política y una represión que no tenía en ese entonces, con una guerrilla sin capacidad operativa, donde había sido absolutamente diezmada, fundamentalmente a partir del ataque del ERE en Montechingolo y de los montoneros en el regimiento, no tenía ninguna posibilidad operativa, ni siquiera casi era un problema policial. Pero inventó por una necesidad política, tenía que encontrar subversivo, ellos tenían una teología esquizofrénica, es decir, ellos eran los representantes de Dios en la tierra, ellos eran los soldados de Cristo, los soldados de la luz, y lo que ellos calificaban con subversivo no se podía discutir porque tenían la potestad divina de determinar quién era subversivo, y a partir de ahí ese sustantivo que descalificaba no necesitaba ninguna acreditación. A partir de ese momento el subversivo pasaba a ser de por siempre subversivo, en una exaltación extrema de lo negativo para una persona. Y como era subversivo, era hijo del diablo, era hijo del demonio y no merecía ningún tipo de respeto por su persona, porque el método represivo empezaba con la privación de la libertad, seguía con los tormentos en el cuerpo, concluía con la vida del detenido y finalmente atormentaba hasta el alma con la desaparición por siempre, provocando un daño que estaba absolutamente previsto en los manuales secretos de la represión, tal como tuve la oportunidad de hacerlo reconocer al coronel Pedacín en el juicio del general Colombo, y en ese contexto para ello es como que la lucha continuara. Por eso tenemos que estar en guardia y tener presente que ni el olvido borra el pasado, como plantean algunos, ni la memoria lamentablemente nos va a hacer recuperar lo que ya se perdió. Tenemos que construir una historia en común con nuestra divergencia, pero estar absolutamente atentos. Y lo que quiero hacer hincapié es que homenajes como estos sirven y mucho para la construcción de una memoria colectiva, con esa placa que han hecho, con el mejor acto que he visto en Formosa de la recuperación de la democracia. Justo es reconocerlo. Yo pertenezco al peronismo, pero el peronismo durante más de 25 años ni siquiera condenó el golpe de Estado. Recién a partir de la asunción del presidente Kirchner empezaron tibiamente a hacer algún tipo de reconocimiento, pero tampoco nadie se presentó en la causa Carrillo, en la causa Colombo como querellante, ni apoyó de alguna manera. Entonces, digo yo, y esto es para las generaciones de los clorindenses que sé lo que sienten por la gente que fue reprimida, estos homenajes sirven en la medida que impliquen un compromiso a que esto no vuelva a ocurrir. Y por eso lo del fiscal Trasera que comentabas al principio, recuerdo que realmente tiene su origen en una expresión de un fiscal norteamericano cuando acusa a los abogados y a los jueces que participaron como colaboradores del régimen nazi, que es una asignatura pendiente en la Argentina, cuando el fiscal norteamericano en el juicio de Nuremberg dice: para que nunca más la daga de los asesinos se oculte bajo la toga de los juristas. Parte de eso toma el fiscal Trasera en su alegato final, y esto es muy importante y lo traigo a colación porque el homenaje se hace dentro del edificio del Poder Judicial y porque lamentablemente tenemos muchos jueces de la dictadura con la misma mentalidad que continúa hasta el día de hoy, sin arrepentirse de la usurpación de cargos institucionales, sin haber ordenado jamás un allanamiento, sin haber logrado ninguna medida por los miles y miles de desaparecidos ese año en la Argentina. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a vos.